Hola, muy buenos días niños, bienvenidos a su clase de español. El día de hoy vamos a acabar de ver el tema de los fenómenos naturales y también vamos a ver lo que es un resumen. Vamos a comenzar en nuestro libro azul en la página 100, el 1 y 2 ceros. Y vamos a comenzar en la actividad número 1, que dice: lee el texto y responde a la pregunta. Vamos a leer el texto. El texto nos dice que la maestra Martita, de primer año, les pidió a sus alumnos que leyeran una revista científica para niños. Ahí había un texto que explicaba cómo se formaban los ríos. Les indicó que cuando terminaran de leerlo, hicieran un resumen en su cuaderno. Martín, uno de los alumnos, se quedó pensando en cómo hacer un resumen. ¿Por qué creen ustedes que Martín se quedó pensando en cómo hacer un resumen? Porque Martín no sabe qué es un resumen. Martín no conoce lo que es un resumen. Entonces, la pregunta dice: ¿qué le dirías a Martín acerca de cómo hacer un resumen? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es un resumen? Si en texto dice que la maestra les indicó que al terminar de leer hicieran un resumen de lo que habían leído, ¿qué piensan ustedes que puede ser un resumen? Vamos a anotar ahí en las líneas qué le pueden decir a ustedes a Martín de cómo realizar su resumen. Lo que se te venga a la mente, lo que tú creas de lo que es un resumen, en base a lo que tú creas, vas a poner qué le puedes tú decir a Martín de cómo haga él su resumen. Y vamos a continuar. El resumen es una versión de otro texto, pero contiene únicamente la información más importante de un texto. Por esta razón, se puede considerar como un texto nuevo, ya que contiene lo mismo, pero escrito de otra manera, más breve y más entendible. Con notas que se pueden elaborar un resumen para recordar información importante y después comunicarle. Es decir, vamos a imaginar que vamos a leer un texto de los dinosaurios. En el texto de los dinosaurios nos van a venir cuántos años viven, cómo era su vida, cómo se relaciona con otros animales, qué es lo que comen, por qué dejaron de existir, hace cuántos años existieron y todo acerca de los dinosaurios. Obviamente, en toda la información que te van a hablar de los dinosaurios, van a haber cosas que a ti se te hagan más importantes que otras. Como por ejemplo, hace cuántos años existieron, cómo era la vida de ellos, qué era lo que comían o cómo se relacionaban. Estas pueden ser ideas principales que a ti te llamen más la atención de toda la información que viene de los dinosaurios. ¿Qué vas a hacer? Con un color, con un marcador bajito, no un marcador que pinte fuerte, como un amarillo, verdecito, vas a pintar las letras, a subrayar lo que a ti se te hizo muy importante. Habíamos dicho que se te hizo importante, vamos a imaginar que se te hizo importante el conocer hace cuántos años vivían. Vas a subrayar donde dice hace cuántos años existían aquí en el mundo. Lo subrayas. Sigues leyendo y hay otra cosa que te llama la atención, que es el motivo de por qué ya no existen. A ti te llama la atención saber por qué dejaron de existir los dinosaurios. Bueno, vuelves a tomar tu marcador, tu color y pintas esa parte. Continúas leyendo y más adelante hay otra parte que a ti te llama mucho la atención,
¿Qué es lo que comían los dinosaurios? Bueno, agarras nuevamente tu color y me pintas la parte donde dice qué comían los dinosaurios. Y así continúas leyendo y vas a ir pintando nada más lo que a ti se te haga importante. Ese es un resumen. Ya cuando tengas la información que a ti se te hizo importante de toda la demás, la transcribes en tu cuaderno, es decir, vas a escribir en tu cuaderno nada más lo que tú fuiste pintando con el marcador o con el color. Y de esta forma se hace un resumen. Ya cuando tú vuelves a escribir el texto, pero poniendo nada más lo que a ti se te hizo importante, se le llama resumen. ¿Por qué? Porque no estás escribiendo toda la información de los dinosaurios, no estás poniendo otra vez, no vas a escribir nuevamente todo lo que leíste, nada más vas a resumir con tus palabras lo que a ti se te hizo importante. ¿Cómo? Bueno, diciendo, los dinosaurios vivían hace miles de años y dejaron de existir por tal motivo. Ellos comían hierbas, otros animales, y así lo vas a ir escribiendo, lo que tú vas a ir juntando las partes que tú fuiste coloreando. La parte 1 y luego la 2, así las vas a ir escribiendo y de esta forma se hace el resumen. A esto le llamamos resumen. Y nos vamos a la página número 101. Donde nos preguntan que vamos a marcar con una palomita las características del resumen. Y viene, el resumen está elaborado con información de otro texto. Habíamos dicho que el resumen se hace a base de otro texto, es decir, si estamos hablando de los dinosaurios y yo quiero hacer un resumen de los dinosaurios, voy a escribir un texto que me hable de las mariposas. Entonces, el resumen se elabora con otro texto, ¿no, verdad? Un resumen nos narra la historia real o una historia que nunca existió. No, tampoco, eso tampoco es un resumen. Y por último dice, un resumen incluye las ideas más importantes del texto. Sí, ¿verdad? Habíamos dicho que un resumen se hace a base de lo más importante de ese texto. Por lo tanto, vamos a ponerle una palomita a la última opción, que es incluye las ideas más importantes del texto original. Y nos vamos al texto de la actividad número 4. Dice, los ríos son caminos por donde corre el agua de la lluvia, que cae durante el día y la noche en algunos lugares. La mayoría de los ríos se forman en lo alto de una montaña, que es donde caen tormentas capaces de llenar estos caminos de agua. Esta agua de lluvia alimenta los lagos, los cuales son más grandes y tranquilos que los ríos. Es decir, un lago es mucho más grande que un río. Y nos preguntan, ahí a un ladito del texto tenemos una imagen de lo que es un lago. Y nos preguntan de qué color están subrayadas las ideas más importantes. Como podrás darte cuenta y observar, el texto que te acabo de leer está subrayado por líneas color azul y color rojo. Las líneas color azul, te voy a leer únicamente lo que nos dicen las líneas color azul y luego te voy a leer únicamente lo que nos dicen las líneas color rojo. Los ríos son caminos por donde corre el agua de la lluvia. La mayoría de los ríos se forman en lo alto de las montañas. Esta agua de lluvia alimenta a los lagos. Estas son las líneas que están marcadas con azul. Vamos a ver qué nos dice lo que está marcado con color rojo.
que cae durante el día y la noche en algunos lugares, que es donde caen tormentas capaces de llenar esos caminos de agua, los cuales son más grandes y tranquilos que los ríos. ¿Qué información se te hizo más interesante y más importante? ¿La que te leí con azul o la que te acabo de leer que está con rojo? ¿Cuál crees que sean las palabras que están subrayadas? ¿De qué color? Donde nos habla de lo más importante. Este texto nos habla acerca de los ríos, pero en todo ese texto nos dice cómo se forma, con qué agua se hacen los ríos, por dónde corre. ¿De qué color crees tú y puedes identificar que están marcadas estas ideas más importantes? ¿Las que están con color azul o las que están con color rojo? Me vas a escribir tu respuesta. Si tú crees que lo más importante es azul, me pones azul. Si tú crees que lo más importante es rojo, me pones rojo. Hay que leer y escuchar con mucha atención el texto color azul y color rojo para saber qué es lo más importante. Y nos vamos a la actividad 5 que dice, reescribe únicamente las ideas más importantes del texto anterior. Es decir, si nosotros elegimos el color azul, vamos a escribir nada más lo que está con color azul. No vamos a escribir todo el texto, no, nada más vamos a escribir las palabras que tengan línea color azul. O si escogimos el color rojo, vamos en el número 5 a escribir todo lo que esté con color rojo. Y nos vamos al número 6. Lee las ideas más importantes del texto. Comenta en el grupo si estas ideas se entienden de qué trata en el texto original. Ok, una vez que ya tengamos elegido el color de las ideas más importantes y ya las tengamos escritas, vamos a comentar y volver a escuchar. Lo azul nos dice que los ríos son caminos por donde corre el agua de la lluvia. Eso no nos dice en lo rojo. Lo rojo nada más nos dice que cae durante el día y la noche. ¿Pero qué cae? ¿Qué es lo que cae durante el día y la noche? Lo principal es los ríos son caminos por donde corre el agua. Por lo tanto, algo muy importante de este texto y como idea principal es los ríos son caminos por donde corre el agua de la lluvia. ¿Por qué? Porque nos están hablando que los ríos son los caminos y que estos caminos se llenan con el agua de la lluvia. Aquí ya nos están dando una información muy importante que en el color rojo no nos las están proporcionando. Después dice que la mayoría de los ríos se forman en lo alto de unas montañas. Esta información importante está con color azul. Lo rojo dice que es donde caen tormentas capaces de llenar esos caminos. ¿Pero qué cae? ¿Y dónde caen estas tormentas? Bueno, eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo rojo no nos está indicando lo principal. Lo principal es que estamos hablando de un río que sí nos los indica lo que está con color azul, ya que nos dice que los ríos son los caminos y que la mayoría de los ríos se forman en lo alto de las montañas y que el agua de la lluvia alimenta los lagos, es decir, que los ríos que se forman en lo alto de la montaña, que estos ríos se llenan de la lluvia. Bueno, ya cuando el río está lleno de la agua de la lluvia, el agua del río corre hasta llegar a lo bajo de la montaña y formar el lago. Como puedes escuchar, con solamente la información azul ya nos estamos enterando e informando de lo más importante en un río, sin necesidad de leer lo rojo, que es si cae durante el día o si cae durante la noche.
que si son tormentas o si no son tormentas, que unos son más tranquilos que otros. Eso es información que nos puede interesar, pero no es información importante. La información más importante es que nos está hablando de los ríos, que son los caminos por donde corre el agua y así poder formar un lago. Por lo tanto, la información más importante que ustedes debieron de haber escogido es la azul, la cual deben de haber escrito en la actividad número 5. Y de esta manera terminamos este tema y concluimos las actividades que nos indica el libro. Ahora nos vamos a pasar al cuaderno verde. Vamos a escribir la fecha del día de hoy y como título vamos a poner cómo resumimos la información. Y por ahí te encargué esta hojita que nos habla acerca de los arcoíris. Vamos a recortarla con mucho cuidado, siguiendo las líneas. Hay que recortarla, pegarla abajo de la fecha y una vez que la hojita esté pegada, la vamos a leer con ayuda de mami o papi. O bien, te la voy a leer yo y puedes ir poniéndole pausa al video. En donde tú escuches algo importante, lo pintas con un color o con un marcador. El texto se llama ¿Por qué sale el arco iris? Y nos dice que la luz del sol está compuesta por una mezcla de colores que existen. Las gotas de agua, al recibir la luz del sol separa los colores y envía rayos de luz en distintos colores. Cuando llueve y el sol ilumina millones de gotas de agua al mismo tiempo, estas gotas, como son muchas, reflejan los rayos y lo que nosotros vemos es la descomposición de los colores. Las gotas situadas en lo más alto desprenden rayos rojos, las de la mitad amarillas y las inferiores azules. El conjunto de todos ellos forman el arco iris. Así pues, el arco iris no son más que una gran cantidad de luz descompuesta. Esto es lo que nos habla el texto acerca de los arcoíris. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ya que conocemos cómo hacer un arcoíris, puedes volver a escuchar el texto o pedir ayuda para que te lo lean. Vas a agarrar un color amarillo, anaranjado o un marcador amarillo. Puede ser verde, pero verde bajito o azul bajito, como estos que tengo, que son marcatextos. Estos son marcatextos y sirve para hacer resúmenes. ¿Te fijas? No pinta mucho y no pinta muy fuerte. Puedes pintar y el texto se va a seguir viendo, como puedes observar. Puedes utilizar estos marcadores que se llaman marcatextos o te puedes ayudar con un color. ¿Y qué es lo que me vas a hacer? Me vas a pintar, a subrayar, a marcar lo más importante, las ideas más importantes, las principales, donde te habla en pocas palabras, para no poner todo esto, las palabras donde te habla acerca de qué es un arco iris y cómo se hace el arco iris. Y después de que tú ya tengas tu información más importante y la principal marcada y pintada con el marcador o color, la vas a escribir abajo de la hoja. Como puedes ver, la hoja, ya recortándola, te va a quedar un cuadrito. Nos va a quedar un cuadrito chiquito y nos va a quedar un espacio ahí en nuestro cuaderno verde, en la hoja. La hoja ya recortada te va a quedar así, de este tamañito. La pegamos en el cuaderno, abajo de la hoja nos va a quedar, abajo de donde vamos a pegar esta hojita nos va a quedar espacio. Ahí vamos a escribir únicamente lo que nosotros
pintamos. Las letras que nosotros pintamos son las que vamos a escribir nuevamente. No vas a escribir toda esta información, no. Nada más me vas a escribir las letras que tú hayas seleccionado como lo más importante para ti. Lo pintas, lo lees, seleccionas la información más importante y la principal y la escribes abajito. Recuerda que un resumen se hace a base de las ideas principales del texto, es decir, lo más importante y lo más elemental, en donde nos va a hablar en pocas palabras lo que es un texto. En este caso, nos va a hablar en pocas palabras cómo surge el arco iris. Y estas son las actividades que vas a estar realizando el día de hoy. Y con este tema y de esta manera vamos a terminar de ver el tema de los fenómenos naturales. Que tengas un excelente día y nos vemos el día lunes. Bye.